El petrismo quiere permitir que vengan a Colombia médicos falsos a ejercer la medicina, médicos formados en Venezuela de manera fraudulenta. Todo indica que así es. Les cuento de qué se trata esta historia. La senadora Clara López y el senador Robert Daza, ambos del Pacto Histórico, han admitido en las últimas horas que están buscando a través de unas reuniones, unas mesas técnicas, facilitar la convalidación de un título de medicina expedido en Venezuela para que los dueños de esos títulos puedan ejercer la medicina en Colombia. Para atender una solicitud que se viene recibiendo de tiempo atrás de convalidación de títulos de los médicos cubanos y venezolanos, los que tienen el carácter de integral comunitario, para que puedan ejercer en nuestro país. Pero, ¿cuál es el problema? ¿No es una buena noticia que médicos vengan a ayudarnos a subsanar el déficit de profesionales en salud que hay en el país? Pues no necesariamente. El problema es que no son médicos, sino médicos integrales comunitarios. ¿Pero por qué no son médicos, sino médicos integrales comunitarios? ¿Por qué esta diferencia en la titulación? Yo creo que para entenderlo, la manera más fácil es que veamos este video de la graduación de una cohorte de médicos integrales comunitarios en una de las universidades de Venezuela que expide este título. El día de hoy nos encontramos acá en el Teatro Teresa Carreño para el acto de graduación de médicos integrales comunitarios. Soy mención honor del Estado Mérida y tendré el gusto de recibir en conjunto de mis 30 compañeros el título de manos del presidente. En lugar de birretes, los jóvenes graduandos usaban una boina roja como la que usó el dictador Hugo Chávez durante muchos años. Y esto nos da cuenta de que se trata de un programa pues eminentemente ideológico. Y cuando vemos la historia del programa de formación de medicina integral comunitaria, pues nos queda más clara esta parte. Este programa fue creado en 2008 para ser expedido en varias universidades venezolanas y fue fruto de una alianza estratégica entre la Misión Médica Cubana, que es el aparato de propaganda usando la medicina de la dictadura de Cuba, y los ministerios de Educación y Salud de Venezuela. Es decir, fue la alianza entre dos dictaduras para crear un programa de medicina, llamémoslo express, un programa súper barato de formación en medicina. Todos sabemos que formar médicos es muy caro, toma mucho tiempo, se necesitan muchos recursos, muchas locaciones y sobre todo profesores altamente especializados que no son para nada baratos. Entonces a los cubanos y a los venezolanos se les ocurrió crear un programa express con unas condiciones mínimas y que a la postre resultaron precarias para formar no médicos, sino médicos integrales comunitarios. Entonces en 2008 abrieron estos programas de medicina integral comunitaria en las universidades de Venezuela, pero la intención no era solo formar jóvenes venezolanos que trabajaran en Venezuela, sino invitar a miles de jóvenes de América Latina, de distintos países, a que supuestamente estudiaran medicina en Venezuela. El problema es que cuando llegaron ilusionados seguramente a supuestamente recibir unas becas para ser médicos en Venezuela, se encontraron con que no iban a estudiar medicina, sino medicina integral comunitaria, y la diferencia era abismal, como denuncia el Colegio Médico de Colombia. Parte de la formación de estos médicos integrales en Venezuela se realizaba en una especie de bodegas en donde les ponían cursos online. Pero estos médicos comunitarios tienen otros pensum que no se compadecen con la formación nuestra. Por ejemplo, ellos ven, les alquilan unas casas allá grandes, los meten ahí y les pasan unos videos. Pero no solamente los médicos en Colombia, las asociaciones científicas de Colombia descalifican el proceso de formación de estos médicos integrales comunitarios, ¿no? De hecho son los propios médicos de Venezuela, las asociaciones médicas de Venezuela, las que han levantado las alarmas desde hace muchos años sobre la calidad, sobre la idoneidad profesional de estos jóvenes formados como médicos integrales comunitarios. Por ejemplo, en una entrevista de 2011 para la BBC de Londres, el doctor Douglas León Natera, que era presidente en ese entonces de la Federación Médica Venezolana, decía que esto no era una formación académica y que es una formación precaria. Decía el doctor Natera que los estudiantes de ese programa no tenían una escolaridad formal y no realizan sus estudios en condiciones adecuadas y que no tenían laboratorios ni material necesario pues para aprender a ser médico.
Lo mismo decía la doctora Yubisalis López, que era una decana de una facultad de medicina de la Universidad Central de Venezuela, y decía que el conocimiento que ella había visto por parte de los estudiantes de estos programas era absolutamente insuficiente. No tienen las competencias necesarias para estar a punto de graduarse, decía la doctora López en 2011, pues esos médicos que según las asociaciones científicas de Venezuela no tienen las competencias ni los conocimientos necesarios, son a los que el petrismo quiere permitirles ejercer la medicina en Colombia. Obviamente esto pone en riesgo la salud de los pacientes, de las personas que atenderían estas personas. ¿Pero por qué? ¿Por qué están tan interesados en que vengan estos médicos integrales comunitarios que se cuantifican en miles a poder ejercer la medicina en Colombia? Pues habría dos razones por las cuales el pacto histórico está interesado en esto. La primera es porque su reforma o su demolición más bien del sistema de salud está supuestamente basada en ir casa por casa, como hicieron en Venezuela con las famosas misiones, supuestamente a proveer servicios de salud. Esto allá resultó ser un desastre. Naturalmente en Colombia también resultaría un desastre, pero lo cierto es que hoy en Colombia no existe el personal médico en número suficiente para emprender estos programas ultra ambiciosos que ha prometido el petrismo en su reforma a la salud. Y pues la solución que están encontrando es traer médicos, así sean médicos falsos, para que puedan ejercer estas tareas, para que puedan hacer estas tareas que ha prometido el gobierno, aunque no tengan las competencias ni los conocimientos para ejercer la medicina, pues podrían dar la impresión de que el gobierno efectivamente está cumpliendo. Pero la segunda razón que habría detrás de esta idea tan mala, pues que cualquiera entiende que es perversa, es una razón fundamentalmente ideológica. No olvidemos cómo nació este programa en 2008, una alianza entre dos dictaduras de extrema izquierda y que tenía un propósito pues esencialmente ideológico: formar a profesionales que se graduaran con una gorrita de Hugo Chávez, pero que también al salir a las calles, al atender pacientes, promovieran entre la ciudadanía pues las mismas ideas extremistas que habían recibido durante su formación. Y esto por supuesto sería algo muy valioso para el proyecto político del pacto histórico, tener una serie de profesionales formados en una doctrina extremista en Venezuela, con ayuda de médicos también de Cuba, y pues que salgan a las calles y vayan casa por casa en Colombia a esparcir pues estas mismas ideas delirantes que defiende el pacto histórico y que son comunes con las que defiende la dictadura de Venezuela o la dictadura de Cuba. Es decir, aquí estamos no ante un noble propósito por expandir las capacidades del sistema de salud, como nos quiere hacer creer la doctora Clara López o el doctor Daza, que son los abanderados de esta idea, sino que hay un siniestro plan también para adoctrinar colombianos a través del sistema de salud. Es demasiado evidente, basta ver cuál fue la naturaleza de la formación que recibieron estos jóvenes en Venezuela. Además de ser muy precaria, era una formación esencialmente política, como lo pudimos ver y como se representa muy bien en el acto de graduación.